¿Cómo dice la palabra del Señor? Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pueden sentarse, hermanos. En nuestra práctica de culto, nos hemos familiarizado con ceremonias de diferente índole. Y un día cualquiera yo me pregunté, ¿qué es una ceremonia? Y me di una respuesta. Una ceremonia es una declaración pública de una experiencia personal. Experiencia personal relacionada con la obra del Señor en nuestras vidas. Me hice otra pregunta. ¿A quién se honra en las ceremonias? Y tuve que responderme a mí mismo, a quien se honra en las ceremonias es al Señor Jesucristo. Sea el bautismo, porque el bautismo es una identificación en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Sea la Santa Cena, porque la Santa Cena es el recordatorio de la obra del Calvario y también la esperanza de que Él un día vendrá otra vez. Las ceremonias de ordenación, aquí la mayoría de los pastores son ordenados y me he dado cuenta que en las ceremonias también el que ocupa el primer lugar se llama Jesucristo. Sobra decir que aquí el que ocupa el primer lugar también es el Señor Jesucristo. Entonces, me pregunté por qué en las ceremonias de ordenación, de posesión de cargos, en el matrimonio, por qué en esas ceremonias se hacen compromisos públicos. Y claro, me di cuenta de que de alguna manera, al hacer ese testimonio público de nuestra fe, nosotros nos estamos comprometiendo. El que se bautiza se compromete a ser fiel hasta que el Señor venga. El que se casa se compromete a ser fiel a esa esposa hasta que la muerte los separe. En la Santa Cena también nosotros nos comprometemos a tener en comunión con Él y comunión con las personas que nos rodean. De tal manera de que una ceremonia es una declaración que tiene que ver con un compromiso. Es una responsabilidad aceptada. Digámoslo de otra manera, es como una promesa o una declaración pública de fe, que expresa no solamente nuestras convicciones, sino que expresan también nuestro propósito de ser fiel a lo que nos comprometemos. Compromiso. Vamos a hablar esta tarde de compromiso. Digamos todos compromiso. Vamos a hablar de que estamos comprometidos con Dios. Me llama la atención del texto que leímos, el grado de compromiso que tenía el apóstol Pablo, hasta el punto, escuche bien, que estaba dispuesto a invertir sus recursos e ir mucho más allá de sus recursos y gastarse a sí mismo. Porque una cosa es gastar lo que uno tiene y otra cosa es gastarse uno mismo. Qué bueno es saber que aquí nos estamos gastando para el Señor. Porque no hemos depositado solamente al servicio del Señor nuestras posesiones y nuestros recursos, sino que hemos puesto a disposición del Señor algo más importante que eso, que es nuestra propia vida. Alguien escribió acerca de los compromisos y dijo que el compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. Y yo me pregunté un día cualquiera, de esos días en que uno está reflexionando sobre la palabra del Señor,
¿Por qué nosotros fallamos en nuestros compromisos? ¿Por qué siempre al final de año estamos en un déficit y le decimos al Señor cuando estamos haciendo evaluaciones, el año entrante sí, Señor, te voy a servir con todo el corazón? Y así hacemos año tras año. Entonces yo me pregunté por qué a veces nosotros no cumplimos los compromisos. Y claro, me tuve que dar una respuesta. Nosotros no cumplimos nuestros compromisos porque dependemos solo de nosotros para cumplirlos. Pero nuestros compromisos no dependen solo de nosotros, dependen de nuestro Dios. Porque Él es el que nos da fuerza para cumplir el compromiso. Él es el que nos da a nosotros y produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Y nada es nada. Así literalmente como suena, nada es nada. El compromiso es la palabra que habla de nuestras intenciones. A mí siempre me ha gustado llamar la atención sobre el hecho de que el Señor mide más que las acciones, mide son las intenciones. Hay un texto bíblico que dice, y usted lo conoce, porque la palabra de Dios es viva y más cortante que toda, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y qué más, las intenciones del corazón. La intención es lo que precede a la acción. La intención es el por qué hacemos las cosas. Y casi siempre las intenciones revelan lo que somos, mucho más que nuestras acciones. Si yo le pongo un chorizo a un gato, ¿qué hace el gato con el chorizo? Se lo almuerza. ¿Por qué se lo almuerza el gato al chorizo? Porque él es, usted lo ha dicho, porque él es carnívoro. Y si yo le pongo el chorizo a un canario, ¿cómo reacciona el canario? El canario lo mira despectivamente. ¿Por qué? Porque el canario tiene otra naturaleza. Quiere decir que las intenciones, lo que precede a la acción, lo que mide nuestras intenciones es mucho más importante de lo que creemos. Entonces, es eso el compromiso, el hacerse tiempo cuando no lo hay. Es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas. ¿Qué es el compromiso? Lo que hace posible que las cosas sucedan. Alguien escribió, y yo estoy de acuerdo con aquel que escribió esto, el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. El triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo se llama compromiso. ¿Sabe que el compromiso pone en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado y nuestra conciencia ha aceptado? Un maestro comprometido, perdónenme que les haga repetir la palabra comprometido, un maestro comprometido es aquel que cumple con sus obligaciones, haciendo un poco más de lo esperado al grado de sorprender, porque vive, piensa y proyecta sus energías para sacar adelante lo encomendado. Todos nosotros tenemos compromisos de diversa índole. Y hay que decir, en aras de ratificar lo que antes se ha afirmado, que el verdadero compromiso nace desde nuestro interior y tiene como componente fundamental el conocimiento y la reflexión. No puede existir un compromiso desde la ignorancia. El hecho de aceptar formalmente un compromiso hace suponer que se conocen todos los aspectos, alcances y obligaciones que conlleva. Bueno, Pablo reconoce, oiga, Pablo es Pablo, ¿verdad? Y gracias a Dios por Pablo.
porque la verdad que las enseñanzas que nos dejó Pablo son bien valiosas. Entonces Pablo decía que tenía 3 deudas. Cuando uno lee la carta a los romanos, Pablo estaba hablando de que era deudor a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos deudores a Dios? Estamos endeudadísimos, ¿verdad? Bastante. Y entonces él reconoce 3 deudas. Él dice en el capítulo 1, deudor soy a todos, a sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos. Pero en cuanto a mí, estoy presto a cumplir esa deuda. ¿Y cómo cumplía Pablo la deuda que tenía? Anunciando el evangelio. Quiere decir que Pablo reconoce que el Señor le dio un ministerio. Y la mejor manera de cumplir la deuda ministerial es desarrollando el ministerio que el Señor nos ha dado. Yo estoy aquí hablando con un grupo selecto de hombres y mujeres que están y estamos, me involucro ahí, endeudados con Dios. La deuda ministerial del capítulo 1. La deuda del capítulo 8 cuando dice, deudores somos no a la carne, para vivir conforme a los deseos de ella, sino que somos deudores al Espíritu. De manera que esa ya no es una deuda ministerial, sino una deuda espiritual. Y claro, tanto el ministerio nos lo dio Dios, como el Espíritu nos lo ha dado Dios. De manera que tenemos la segunda deuda. Y la tercera deuda está en el capítulo 13 del libro o la carta a los romanos, cuando dice, no debáis a nadie sino el amaros los unos a los otros. Es una deuda de amor. Entonces Pablo reconoce 3 deudas: la deuda ministerial, la deuda espiritual y la deuda de amor. Pero la ventaja que tenemos nosotros con el Señor es que nos queda muy fácil pagar las deudas. Y la razón por la cual nos queda muy fácil pagar las deudas es porque Él nos da antes de lo que nos va a pedir. Es decir, Él no nos pide nada que antes no nos haya dado. Y lo cantamos, ¿cierto? Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero. Amén. Al que debo yo servir, me sirvió primero. Al que debo yo buscar, me buscó primero. Al que debo yo de amar, me amó primero. Quiere decir que Él nos da a nosotros con qué pagar nuestras deudas. Y por eso es que es tan fácil pagar las deudas. Yo una vez hacía una ilustración y voy a usar a uno de los hermanos que están aquí. El hermano Angelmiro me sirve de ejemplo. Con todo el respeto, hermano Angelmiro, ahí sentadito, no hay que ponerse de pie, pero lo quiero usar como ejemplo aquí esta tarde, ¿sí? Resulta que el hermano Angelmiro es muy buena persona. ¿Cuántos dicen amén? El hermano Angelmiro es muy buena persona y yo un día necesité $1,000,000 y le pedí prestado al hermano Angelmiro el $1,000,000 y él me lo prestó. Me lo prestó por 6 meses. A los 6 meses el hermano Angelmiro me dijo, hermano Fernando, necesito el $1,000,000. Y yo dije, no tengo con qué pagarle. La pregunta es, si yo dejo de ser deudor por el hecho de no tener con qué pagarle. No, sigo siendo deudor. Nosotros no tenemos con qué pagarle al Señor, pero seguimos siendo deudores. Pero el hermano Angelmiro, que es tan buena persona, en vista de que yo no tenía $1,000,000 para pagarle, giró un cheque de 10 millones y me regaló 10 millones de pesos para que yo tuviera $1,000,000 de pesos con que pagarle la deuda que tenía con él. Pues déjeme decirle que eso es lo que ha hecho el Señor. Nos ha regalado esta salvación tan grande. Y ahora de lo recibido de tu mano es que te damos. Eso es lo que quiere decir ese versículo. De lo recibido de tu mano,
porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso es que te damos. Nosotros le podemos ofrendar la vida al Señor, pero Él se ofrendó primero en la cruz del Calvario. Muy bien, no podemos pasar entonces por alto la gracia de Dios, ni olvidar que la iniciativa y el protagonismo es de Dios. Muy bien, ¿qué es un compromiso? ¿Y cuáles son las implicaciones del compromiso? ¿Y cuál es la importancia de un compromiso? Mire, los pactos, los contratos, sean verbales, sean escritos, son parte esencial de la vida de comunidad, son parte esencial de la vida cristiana. Y mire que no solamente en la vida cristiana, sino en la sociedad misma, en todos los órdenes, ya háblese comercialmente, industrialmente, educativamente, no se puede concebir una sociedad sin relación de compromisos, de acuerdos, de promesas, de deberes, de derechos, de intercambio, de costos por incumplimiento. Ustedes saben que el matrimonio es un pacto, ¿cierto? Un pacto es un contrato. La relación laboral es un pacto. La adquisición de bienes en arriendo o en propiedad son un pacto. Los créditos bancarios son un pacto. La prestación de servicios es un pacto. ¿Se imagina usted? Bueno, es una manera de ilustrarlo. ¿Qué pasaría si en una ceremonia de bodas, al preguntarle el ministro al contrayente si se comprometen a ser fieles, él y ella respondieran: no nos comprometemos? Pregunto, ¿habría boda? Inmediatamente se cancela la boda. Pero ¿qué es lo que dice él y ella? Pastor, me comprometo. Si la empresa que lo quiere contratar a usted no se compromete a cumplir con el pago de su sueldo, ¿usted trabajaría para esa empresa? ¿Cree usted que un banco le prestaría si usted no se compromete a pagar? Si al pretender arrendar un inmueble, su potencial arrendador no se compromete a pagar cumplidamente, ¿usted le arrendaría? Definitivamente es imposible vivir sin comprometerse. ¿Cuándo empiezan las dificultades matrimoniales? ¿Cuándo empiezan las dificultades con la empresa o con el banco? Cuando no se cumplen los compromisos. Entonces yo diría esta tarde, para aterrizar esto un poco más entre ustedes, que no se puede concebir un maestro de escuela dominical sin compromiso con Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? A Él sea la gloria. Uno de predicador hace preguntas obvias que uno ya sabe la respuesta. Y les voy a hacer una pregunta obvia porque ya sé cuál es la respuesta. ¿Cuántos estamos comprometidos con Él? ¿Se da cuenta que era una respuesta obvia? Y hay que resaltar que el origen de los compromisos lo encontramos en la Biblia. Nuestro Dios es un Dios de pactos en su trato con el ser humano. Siempre ha establecido ese tipo de relación de pacto. Lo hizo con Adán, lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con David. Y nosotros no somos la excepción. Estamos comprometidos por el nuevo pacto, establecido por la muerte y resurrección de Jesús. Y lo ha hecho también un pacto con los maestros de escuela dominical. ¿Sabe qué? Les voy a confesar algo. ¿Me puedo confesar con ustedes? Bueno, mucho cuidado. Porque las confesiones hay que guardarlas en secreto. Nada de Facebook, nada de...
nada de subirlo a la nube. Esa risita me pone nervioso. No hay compromiso. No, simplemente les quiero decir una práctica pastoral. Yo acostumbro, después de que nombro a los maestros de escuela dominical, presentarlos a la iglesia y hacer una ceremonia. Hacemos una ceremonia en la cual el maestro de escuela dominical no se compromete conmigo, sino que se compromete con Dios. Porque el que nombra a los maestros de escuela dominical pareciera que fuera el pastor, pero como el maestro no solamente tiene un cargo, sino que tiene un ministerio. Los ministerios no lo otorgamos los hombres, los ministerios provienen de Dios. Los ministerios, a diferencia de los cargos, son permanentes, los cargos son temporales, pero el ministerio que Dios le dio es suyo, le pertenece a usted y es permanente. Entonces yo hago una ceremonia en la cual el maestro se compromete no conmigo, sino se compromete con Dios. De tal manera que el día que un maestro me viene a decir, hermano, le entrego el cargo, le digo, no me lo entregue a mí, entrégueselo al que se lo dio. Y el que se lo dio es el Señor. Y a uno sí que le cuesta entregarle al Señor algo que Él le dio a uno, ¿verdad? Eso pasa como aquel que un día fue a la iglesia y le dijo al hermano Zúñiga, aquí hay muchos jóvenes y no conocieron al hermano Zúñiga. Pero hermano Zúñiga es uno de los pastores más emblemáticos de nuestra iglesia, en la medida que fue uno de los líderes del comienzo de la iglesia. Un creyente fue a decirle al hermano Zúñiga, hermano Zúñiga, me voy de la iglesia, no vuelvo más. Le dijo, está muy bien que no vuelva más a la iglesia, está muy bien que usted quiera irse, pero le voy a pedir el favor que antes de irse, él vivía en el segundo piso en la casa pastoral, le dijo, antes de irse, baje al salón y despídase del Señor y dígale que usted se va. Entonces él se bajó al salón y entonces se fue a despedir del Señor. El hermano Zúñiga se quedó tranquilo allá en su casa, pero al domingo siguiente encontró al hermano que se iba a ir en primera fila. Le dijo, hermano, ¿y usted no es que se iba a ir? Dije, es que me fui a despedir del Señor y no pude. Hermano, despedirnos del Señor es imposible. Y dejar fuera nuestro compromiso también es imposible. El Evangelio es el nuevo pacto, es un pacto en el cual las partes son Él y nosotros que hemos accedido a ese pacto por la fe. Corazón nuevo nos ha dado Él, espíritu nuevo nos ha dado Él, mente nueva nos ha dado Él. ¿Sabe que uno se siente cómodo y se siente bien estarle predicando a gente nueva? Cuando digo gente nueva no estoy hablando de la edad, sino gente que ha nacido de nuevo. Entonces es fácil uno predicar. Si aquí estuviéramos en el Congreso de la República sería muy complicado predicarle a un escenario como eso. Pero predicarles a ustedes de lo más sencillo que hay, porque ustedes tienen una característica, es que son sensibles a la palabra de Dios. Y hay detalles de la palabra que lo tocan a uno y le invitan a darle la gloria, la alabanza y el reconocimiento a este Dios maravilloso. El Señor está permanentemente comprometido a través de las promesas que se derivan de Él. La promesa, alguien dijo, es como un cheque en blanco girado al creyente para llenarlo y hacerlo efectivo. ¿Y cuántas promesas hay en la Biblia? Pues hay miles de promesas, pero cada una de esas promesas es un compromiso de Dios con nosotros. Por eso cuando usted ore, evoque, recuerde y cite una promesa de Dios y pida conforme a esa promesa. Porque cuando usted pide conforme a la promesa o conforme a la palabra, usted va a estar seguro de que va a recibir lo que está pidiendo. Porque no es un capricho, no es una idea que se surgió en la mente de un momento a otro. No, Señor,
tu palabra dice. Y cuando uno se respalda por la palabra, uno puede pedir con la seguridad de que va a recibir lo que ha sido prometido por nuestro Dios. ¿Y qué diremos de Él? Él siempre nos ha cumplido. Yo no sé cuántos años lleva usted de creyente, hermano, querido, hermana, pero los años que yo llevo, jamás Él me ha incumplido y jamás ha fallado a ninguna de sus promesas. Y creo que en este auditorio podemos decir lo mismo. Él siempre nos ha cumplido. A Él sea la gloria. Cumplió al salvarnos, cumplió al sanarnos, cumplió al perdonarnos, cumplió al limpiarnos, cumplió al transformarnos, cumplió al bendecirnos. ¿Qué más podemos pedirle y exigirle a este Dios que nos lo ha dado todo? Es difícil, por no decir imposible, tener una relación con Dios sin compromiso de nuestra parte. Estamos comprometidos con el Señor. Reconocemos que Él es nuestro dueño y que es la prioridad en todos los aspectos importantes de nuestra vida. ¿Sabe que tener un compromiso con Dios nos mueve a buscar por completo, a buscarlo, digámoslo así, tener una relación personal con Él y servirle, hacer las obras que nos ha encomendado en su palabra? No hay nada más, llamémoslo así, que incida en el actuar de uno que saberse comprometido con Él, que saberse comprometido con el Señor. ¿Por qué no se compromete un maestro? Encontré algunas razones por las cuales no nos comprometemos. La primera, el temor. La segunda, la comodidad. La tercera, la falta de deseo. La cuarta, la falta de decisión. Y la quinta, la falta de sensibilidad. Pero déjeme decirle que nosotros aquí no estamos albergando temores, porque el verdadero amor echa fuera el temor. No estamos nosotros anhelando comodidades que ciertamente el Señor a veces nos da, pero el hecho de que estén ustedes aquí es que han hecho un esfuerzo por venir, y han hecho un sacrificio y una erogación y una inversión que me dice que ustedes no están aquí porque alguien los obligó, sino que ustedes están aquí porque quisieron estar y se sienten bien aquí. De manera que no es falta de deseo lo que nos alberga a nosotros, por el contrario, yo los veo a ustedes ávidos, hambrientos y sedientos de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No es falta de decisión porque usted ha decidido servirle al Señor con todo su corazón. ¿Estoy diciendo bien? Hemos decidido servirle al Señor con todo. ¿Cuántos lo han decidido? A Él sea la gloria. Alguien dijo que el compromiso es lo que separa a los hacedores de los soñadores. Hay un caso en que, un gran hombre de las artes llamado Miguel Ángel, entre otras cosas es el más grande artista del mundo occidental, es catalogado por los expertos en la materia como uno de los más grandes artistas del mundo occidental. Comenzó su vida artística a los 21 años y a los 30 le pidieron pintar un cuadro de los 12 apóstoles en la cúpula de una iglesia. Sus congéneres, sus compañeros artistas también dijeron: ese compromiso está para Miguel Ángel, pero con la intención de que Miguel Ángel fracasara, porque era un compromiso que estaba fuera de los esfuerzos humanos, lo que significaría ahora
pedirle a usted que pintara un cuadro de los 12 apóstoles sobre el techo de este coliseo, en la época en que no habían muchos recursos técnicos, era una tarea totalmente descomunal y que rebasaba las capacidades técnicas y humanas de ese tiempo. Pero Miguel Ángel aceptó el reto, aceptó el desafío. ¿Y sabe cuánto duró Miguel Ángel pintando el fresco de los 12 discípulos? Duró 4 años. ¿Y qué le costó a Miguel Ángel? Le costó una afección permanente en sus ojos, pero realizó una de las más grandes obras, alguien dijo obra maestra de todos los tiempos, porque es un hombre que nos da un ejemplo esta tarde, aunque es un hombre, llamémoslo así, secular, un hombre no creyente, pero a veces los hombres no creyentes le dan ejemplo a uno. Y yo recuerdo ahora mismo, me viene a la mente la historia de Ann Shapiro. ¿Ustedes han oído hablar de Ann Shapiro? Pues les voy a contar quién era Ann Shapiro. Ann Shapiro era una mujer que quedó en coma durante 25 años. En estado de coma durante ¿cuántos años? 25. Usted sabe lo que son 25 años. Eso es toda una vida. Pero ¿qué tiene de especial la vida de Ann Shapiro? La vida de Ann Shapiro tiene de especial que su esposo Martin, así se llamaba su esposo, Martin. Si ustedes quieren leer la historia de Ann Shapiro, hagan lo que hacen muchos, entre al internet y en Google ponga Ann Shapiro y le sale la historia de Ann Shapiro. Porque ahora lo que uno no encuentra en internet es porque no existe. Y ahora hago un paréntesis para decir que un día le dije a mi nieto, estoy preocupado porque me toca predicar en la convención. Y me dice mi nieto, no se preocupe abuelito, entre al Google y ponga predicaciones para convención. Facilito, ¿cierto? Entonces, si usted quiere conocer la historia de Ann Shapiro, entre a internet y le van a decir lo que yo le estoy diciendo. Martin, el esposo de Ann Shapiro, se la llevó para su casa y la estuvo cuidando durante 25 años. Dice que los 2 primeros años ella quedó con los ojos abiertos y tenían que colocarle colirio en los ojos cada 2 horas. Y Martín le colocaba colirio a su esposa cada 2 horas durante los 2 primeros años en que ella estuvo en ese estado de coma. Ella volvió en sí a los 25 años. Ya era una anciana cuando volvió en sí. Pero el Señor le dio muchos años más para que viviera con su esposo Martín. Y yo estaba preguntándome ahora, ¿qué fue lo que hizo que Martín hiciera eso con esa mujer que era su esposa? Porque le preguntaron, Martín, lo que has hecho con tu esposa es algo insólito, inédito, increíble. Así le dijeron. ¿Y qué fue lo que te movió a hacerlo? A tener a tu esposa 25 años en la casa cuidándola. Dijo, es que el día que yo me casé, me comprometí con ella a estar en los momentos de salud y en los momentos de enfermedad. Ann Shapiro es un hombre no creyente que nos da una tremenda lección. Por eso yo pregunto, maestro de escuela dominical, ¿te sientes comprometido con Dios? ¿Estamos dispuestos a darlo todo para Él y por Él? ¿Qué es un compromiso? Estuve leyendo un libro acerca de lo que significa un compromiso y saqué una aseveración, una afirmación que me llamó la atención. Un compromiso para un boxeador es levantarse de la lona todas las veces en que ha caído. Un compromiso para un maratonista es correr 10 millas más cuando no le quedan fuerzas. Para un soldado es subir la montaña o subir la colina sin saber qué le espera.
Y para el maestro de escuela dominical es dejar su propia comodidad para hacerle la vida mejor a otros. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos comprometidos con Dios? La naturaleza del compromiso es que nace en el corazón, pero se prueba con la acción. Dicen que un juez electo, el día de su posesión, dijo: quiero agradecer a los 427 que prometieron votar por mí, a los 300 que dijeron que vendrían a votar, a los 47 que vinieron a votar y a los 27 que votaron por mí. De tal manera que el compromiso a veces no lo cumplen todos también. Pero pregunto, ¿cuántos estamos comprometidos con Dios? El compromiso le abre la puerta al logro, vence la resistencia. Hay obstáculos, sí que los hay. Yo siempre he dicho que cuando uno está ante una montaña tiene dos alternativas: o pedirle al Señor que quite la montaña, o pedirle al Señor fuerzas para subir la montaña. ¿Qué le pides tú? Fuerzas para subir la montaña. Bueno, esta tarde le vamos a pedir fuerzas para cumplir nuestros compromisos con Él. Hay 4 tipos de maestros. Los primeros, los que no tienen un objetivo y no se comprometen. El segundo grupo, los que no saben si pueden alcanzar las metas y tienen miedo de comprometerse. El tercer grupo, los que comienzan a caminar hacia un objetivo, se rinden cuando las dificultades aparecen. Pero el cuarto grupo, y yo me siento feliz esta tarde de estarle hablando a este cuarto grupo, no son los que no tienen un objetivo, no son aquellos que tienen miedo de comprometerse, no son de los que se rinden ante las dificultades. Aquí están los maestros que fijan metas y se comprometen y pagan el precio por alcanzarlas. ¿Cuántos dicen así es? Entonces, hermanos, ser un maestro comprometido es algo ineludible. No se puede vivir una vida sin compromiso y no se puede ser un maestro sin compromiso. Y si usted me preguntara, predicador, dígame cuáles son los beneficios de estar comprometido con Él, te voy a decir algunas cosas. La primera que te voy a decir es que cuando uno está comprometido le permite cumplir el verdadero propósito por el cual el Señor nos ha colocado en esta tierra. En segundo lugar, porque estar comprometidos nos permite vivir para Él. Nosotros vamos más allá que hacer cosas para Él, porque no todo el que hace cosas para Él vive para Él, pero todo el que vive para Él hace cosas para Él. ¿Cuántos vivimos para Él en esta tarde? Entonces, los beneficios de estar comprometidos. Estar comprometidos con Dios, hermano, déjeme decirle algo, es invertir. Invertir es diferente de gastar. Cuando uno gasta una cosa, esa cosa se desaparece ante nuestros ojos. Pero cuando uno invierte, en lo que uno invierte lo verá después. Y cuando estamos invirtiendo en las cosas de Dios, las cosas de Dios las vamos a ver después. Y mire usted, a mí me tocó la experiencia de ser maestro de escuela dominical. Sí, señor, yo fui maestro de escuela dominical. Y me tocó enseñarles a los adolescentes. Sí, señor, a los adolescentes. Grupo difícil los adolescentes, decimos a veces, ¿cierto? Pero uno siembra, pero el Señor es el que da el crecimiento. Y ahora que veo al hermano Nacho Sierra, ¿cuántos conocen a Nachito Sierra? Nachito Sierra fue director nacional de educación teológica y siento una
y siento una alegría de saber que Nachito Sierra, el director nacional de educación teológica, fue un alumno de mi escuela dominical. De manera que invertir en la enseñanza de los niños es lo mejor. Mañana ustedes van a ver unas manos extendidas, unos brazos que se extienden y lo abrazan a usted fuertemente y le dice: hermano, gracias por sus enseñanzas, gracias por lo que usted me dio, gracias porque usted me enseñó, gracias porque usted me dio ejemplo, gracias porque usted me inspiró. Y ese día le tendremos que dar la gloria. La gloria al Señor. Estar comprometidos con Dios es estar en compañerismo con Él. Fíjese que cuando el Señor le dio la gran comisión a los discípulos, yo siempre lo he pensado, porque es que uno piensa cosas a veces como fuera de lo común y que le suenan a uno descabelladas. Yo siempre he dicho, ¿por qué el Señor, cuando les encomendó la labor de ir por todo el mundo, no les giró un cheque para financiar la tarea? Porque a nosotros cuando nos ponen una tarea a veces preguntamos: ¿y cuánto dinero hay para cumplir con la tarea? ¿Cuánto es el presupuesto? Por favor, dígame, escríbalo aquí en este papelito, porque yo hoy quiero saber con cuánto tengo, con cuánto dispongo para cumplir la misión. Pero me llama la atención que el Señor no les giró un cheque a ellos, pero les dio algo mejor que un cheque. Les dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que Él prometió tener compañerismo con nosotros. Y un maestro comprometido es un maestro que vive en ese compañerismo, en esa amistad, en esa relación íntima con Él. Oiga, no es nada más deleitoso despertarse uno por la mañana y saber que uno está en paz con Dios. Cierto que eso es una delicia. Saber que uno está en paz con Dios y que Él está en paz con uno, eso es lo más grande. Entonces nos permite el compañerismo y nos permite entonces también la recompensa divina, porque la Biblia dice, y esto lo ponemos en la mayoría de las placas que entregamos para agradecerle a un ministro por su trabajo en una congregación, esa frase que dice: porque Dios no es injusto para olvidarse de la obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndole servido a los santos y sirviéndoles aún. Quiere decir que el compromiso tiene recompensa, bendiciones en nuestra vida terrenal y bendiciones espirituales también en nuestra vida terrenal, y como si fuera poco, en nuestra vida venidera. Porque déjeme decirle que el Señor no se queda con nada. Alguna vez un pastor estaba un poquito enojadito. Como dice el hermano Algemiro, tenía una rabia menudita, una rabia santa. Y la rabia santa que tenía el pastor era que no le habían reconocido en su momento lo que él había hecho. Y dijeron algunos: hermano, han cometido con usted una injusticia, porque no falta quien también le ayude a uno a pensar de una manera o de otra. Y él dijo: de verdad, qué injusticia, no me han reconocido a mí lo que yo he hecho. Y entonces un hijo de ese pastor también se llenó un poquito de amargura y de dolor porque no le habían reconocido a su padre lo que él había hecho. Y vino y me comentó a mí, me dijo: hermano Fernando, definitivamente yo estoy muy triste porque a mi padre no le han reconocido lo que él ha hecho. Y yo le dije: su padre es bienaventurado. Y él me dijo, abriendo los ojos: ¿y por qué? Dije: porque hay uno que sí se lo va a reconocer. Maestros, hay uno que sí les va a reconocer el trabajo que ustedes hacen.
No importa que ustedes no salgan en el heraldo de la verdad y sus nombres no estén allí con letras doradas. No importa que estemos en el anonimato. Lo importante es que le estamos sirviendo a este Dios maravilloso. Y que Él tiene escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Y tiene escrito en su libro todo lo que usted ha hecho por la niñez que el Señor ha colocado en sus manos. Jesús se comprometió. Cuando se cumplió el tiempo, dice la Biblia, en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Si alguien está comprometido y estuvo comprometido y estará comprometido, ese es el Señor Jesús. Él dijo: subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Lo escupieron, lo golpearon, lo hirieron. Y yo pregunto, ¿respondió al agravio? No. ¿Por qué? Porque Él se decía a sí mismo: yo me comprometí a salvarnos. Yo me comprometí a salvarlos. Y lo voy a cumplir. Y lo cumplió. Si Él no hubiera tenido compromiso, este salón estaría totalmente desocupado. Aquí no habría nadie sentado, ni habría predicador, ni habría ningún congreso de escuela dominical. Pero este congreso de escuela dominical se ha podido realizar porque un día, glorioso día, el Dios de la gloria se comprometió con nosotros y lo ha cumplido. Alguien escribió una nota sobre Filipenses 2. ¿Usted conoce Filipenses 2? Alguien dice que es una canción, Filipenses 2. Yo cuando lo leo le encuentro como un saborcito a canción, como que tiene métrica, como que tiene rima, como que tiene compases, como que tiene inspiración. Y ustedes recuerdan Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma, ¿cierto?, de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y alguien escribió sobre esa canción un sermón que lo tituló El día en que Dios estuvo en aprietos. Es decir, haciendo ver que el día en que Él estuvo en aprietos fue el día en que Él decidió ceder su trono de gloria, dejar su trono de gloria, dejar su realeza, su majestad, sus ropas reales para vestirse las ropas de un siervo y de un hombre. Pero decía ese escritor de esa composición literaria que realmente ahora los que estamos en aprietos somos nosotros. ¿Por qué? Porque si Él dejó su trono de gloria, ¿qué dejamos nosotros? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar por el que dejó todo por nosotros? Yo digo esta tarde, ¿quién como nuestro Dios? Yo digo esta tarde, ¿quién como el Dios de los maestros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Él giró un cheque en blanco. Pregunto, maestros, ¿está usted dispuesto a girar un cheque en blanco para que el Señor lo llene? Yo recuerdo a un hermano que decía: yo no quiero recibir el Espíritu Santo. Y le dijeron: ¿por qué? Dice: porque si lo recibo, de pronto Él me pide que yo sea un misionero y yo no quiero ser misionero. Fíjense que no estaba dispuesto a sacrificar nada por el Señor. Pero Él lo sacrificó todo. Cuando digo todo, es todo.
Cuando digo todo, lo coloco en letras mayúsculas, porque Él lo entregó todo por nosotros. Y yo pregunto, Maestro, ¿qué entregas tú esta tarde? Fundación Educación Cristiana Pentecostal